tres materiales que dice lípidos primera parte, lípidos segunda parte, lípidos tercera parte. Hay 3 PowerPoint, ya está todo habilitado en la plataforma, ¿sí? Ahora acabo de habilitar en la plataforma para que ustedes puedan descargar los PowerPoints. Aquí en esta unidad nosotros vamos a tener un contenido demasiado importante, que es el metabolismo de las lipoproteínas. Nosotros, para poder conocer un perfil lipídico, poder interpretar un perfil lipídico y sobre todo estratificar los riesgos aterogénicos posibles que puede traer la alteración en el metabolismo de los lípidos, tenemos que conocer la base. Entonces, estas primeras 3 clases es la base y luego ya vamos a empezar con el perfil lipídico. Tenemos que hacer interpretación del perfil lipídico, cálculos en el perfil lipídico, estratificación de riesgo coronario, porque luego enseguida ustedes ya van a hacer el perfil lipídico en el laboratorio. Y luego, más o menos para julio, agosto, nosotros ya vamos a dosar el perfil lipídico de pacientes reales. Entonces hay que saber bien, hay que manejar bien, porque no puede haber errores aquí. ¿Está bien? Entonces la misma cosa como hablamos la clase pasada sobre el grupo sanguíneo, tipificación. Hay que saber bien porque ustedes van a hacer la tipificación de personas, de pacientes, y no puede haber error. Yo no puedo decir que ese paciente es A positivo y era B positivo. Imagínate un poco el impacto que eso puede tener, puede costar la vida de un paciente, ¿sí? Entonces, la misma cosa aquí. Vamos a empezar con lo básico. Entonces, la primera parte nos habla un poquito de este concepto, de este mundo de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Las unidades básicas que forman a este grupo de lípidos, cómo se clasifica, ¿está bien? Y vamos a adentrarnos en este mundo de los lípidos, que tenemos que saber que son un grupo muy heterogéneo de sustancias químicas orgánicas que se agruparon aquí por compartir 2 características en común: ser poco o nada soluble en agua, o sea, son moléculas anfipáticas o hidrofóbicas, ¿verdad? Y ser solubles en solventes apolares, solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, la acetona. Entonces, todas esas sustancias químicas orgánicas que comparten esa característica química en común se agruparon aquí y tenemos muchos representantes. Entonces, lo primero que tengo que saber, vamos a mirar acá, ¿verdad? Ahí estamos mirando ejemplos de lípidos. Tenemos fosfolípido, tenemos colesterol, tenemos estrógenos, tenemos esteroides, ¿verdad? Tenemos lípidos de reserva como los triglicéridos. Tenemos ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir. Tenemos ácidos grasos saturados necesarios como reserva y fuente de energía. Entonces son moléculas muy diversas, muy distintas unas de otras, y que comparten esas 2 características físico-químicas en común que acabé de citar. ¿Qué nos dice acá en el concepto? Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí es igualito que los carbohidratos. ¿Se recuerdan ese concepto, verdad? Había 3 bioelementos que formaban prácticamente todos los carbohidratos. Pero ellos también pueden tener fósforo, nitrógeno y azufre. El concepto es idéntico al de los carbohidratos. ¿Sí? El concepto del carbohidrato era así también. Solo que ellos van a tener menos oxígeno, dice, en porcentaje mucho más bajo. Porque los lípidos pueden tener hidroxilas, que justamente la hace posible unirse con otras sustancias.
y van a tener el grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo tiene oxígeno, 2 átomos de oxígeno, y lo hace también muy reactivo. Lo hace ácido porque ese grupo carboxilo se comporta como un ácido, porque él dona protones, dona hidrogeniones al medio. Y por eso una gran parte de estos lípidos son los ácidos grasos. Todo lo que está aquí, todos estos ejemplos contienen ácidos grasos en su estructura. Bueno, entonces me tengo que recordar qué es lo que es un ácido graso. ¿Qué es lo que ustedes entienden por ácido graso? Porque cuando decimos carbohidratos, ustedes se recuerdan, ¿verdad? De la glucosa, de la fructosa, del almidón, y rápidamente consiguen relacionar esas moléculas con la fruta, las verduras, la patata, ¿verdad? La mandioca, ¿verdad? Rápidamente consigo relacionar eso. Y ácido graso. Cuando piensan, dicen, miran un ácido graso, vamos a poner aquí la estructura de un ácido graso. Este es un ácido graso. ¿Qué es lo que ustedes consiguen relacionar con esto? ¿Gordura? ¿Gordura? ¿Óleos? ¿Qué más? ¿Ceras? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos estas moléculas llamadas de ácidos grasos, que son las unidades formadoras de los lípidos saponificables. Y vos tenés simples como ácidos grasos libres, tenés la cera, tenés el triglicérido. Todos ellos están formados por el ácido graso y hay más de 70 tipos diferentes en nuestra alimentación, que puede estar presente en nuestra alimentación todos los días. 70 tipos distintos de ácidos grasos. Luego ellos se pueden combinar con otras cosas, con un glicerol, con grupo fosfato, con la esfingosina, con glúcidos, incluso con proteínas. Y aquí están los ejemplos. Todos ellos tienen ese ácido graso en su estructura. Y este ácido graso tiene una propiedad química muy interesante. Es una reacción química que se llama saponificación. Saponificación. ¿Qué podría ser eso? Sabón, ¿verdad? Jabón. Que al poner en contacto estos ácidos grasos presentes en los aceites, en las grasas, en las ceras, con una base fuerte, se genera una sal de ese ácido graso. Y esa sal tiene una acción característica, jabonosa, ¿verdad? Tiene una característica que es hacer jabón, que tiene una propiedad de limpieza, que tiene una propiedad de extraer la suciedad y la propia grasa de una superficie donde vos uses esa sal. Y nosotros fabricamos toneladas de esto. Es el jabón, es el detergente, es el shampoo, todo lo que se utiliza para limpiar, para desengrasar. Que esas moleculitas tienen una propiedad de formar las micelas, ¿se acuerdan? Y a través de las micelitas poder arrastrar la suciedad, no solo la suciedad, sino que la grasa. Entonces, esa es una propiedad que se encontró que tenían estas moleculitas y se encontró que muchos tipos de lípidos poseían esas moleculitas en su estructura. Entonces, ellos los llamaron lípidos saponificables. Y es una de las clasificaciones más entendibles que podemos usar para poder entender a los lípidos, porque ellos son muy variados. Entonces, vos acá tenés ácidos grasos libres.
Hay más de 70 tipos diferentes. Ácido láurico, el palmitato, el palmítico, el esteárico, el oleico, el ácido linolénico, linocérico, el araquidónico, el araquidínico, el esteárico, el beénico, y así va. Es muchísimo, ¿sí? Ellos se pueden enganchar con una molécula de glicerol. Dice que ellos se pueden esterificar con la glicerina. Acá está la glicerina que se va a transformar en un glicerol. Y cuando ellos se van enganchando con ese glicerol, ¿verdad? Vos tenés acá monoacilglicerol, un glicerol con un ácido graso. Diacilglicerol, eso nosotros fabricamos cuando usamos un fosfolípido de membrana. Se puede quedar un residuo que se llama diacilglicerol, ¿sí? Y el otro, que es el más abundante, triacilglicerol, el famoso triglicérido. Ese triglicérido que está guardado ahí. ¿Cuál es el otro nombre? Esta es una célula adiposa. Todo esto es una gota inmensa de aceite, de grasa, de lípidos que está ahí. El lípido más abundante ahí es el triacilglicerol. ¿Cuál es el otro nombre? Grasa neutra, grasa neutra. Entonces, nuestra reserva de lípido, y él es un lípido del tipo saponificable. ¿Por qué? Porque él tiene ácido graso en su estructura y puede hacer esa reacción de saponificación. Si yo pongo en contacto con una base fuerte, yo obtengo sal de ese ácido orgánico. Y esa sal tiene una propiedad jabonosa, ¿sí? Luego, si hay más componentes, y ahí entra las ceras también, ¿verdad? Entra la cera. Entonces, tipos de lípidos totalmente hidrofóbicos. Vamos a anotar un poco. Lípidos hidrofóbicos. Aquellos que no se mezclan con el agua. Rehuyen del agua. Aquí van a entrar los triglicéridos. Triacilglicerol. Ese es el nombre correcto del triglicérido. Una molécula de glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. El que acabo de mencionar, ceras. Las ceras. Las ceras están formadas por ácidos grasos de cadenas larguísimas de más de 30 carbonos. Y tiene una acción de impermeabilizar. Tiene esa función de impermeabilizante, ¿verdad? De protección. Nosotros tenemos cera en la piel, los animales tienen cera en las plumas, tiene una capa seria en los cuernos, en las pezuñas, justamente porque tiene esa función de protección, de impermeabilizante. ¿Sí? Las ovejas, ¿verdad? Que tienen lana, ellos tienen una capa seria en la lana, porque imagínate si llueve y toda esa lana absorbe agua. Ese animal no va a poder moverse, no va a poder caminar de tan pesado que va a quedar. La misma cosa que un pajarito, un pájaro, ¿verdad? Llueve, se moja todo, enseguida emprende vuelo. ¿Por qué? Porque sus plumas no absorbieron esa agua. Porque hay una capa seria que protege y permeabiliza la pluma. Porque si no, él iba a estar todo mojado, esa pluma se iba a quedar pesada y él no va a poder volar mientras eso no se seque. Esa es una función de las ceras. Las ceras de la lana, por ejemplo, se llama lanolina. ¿Alguna vez alguien ya escuchó algo sobre la lanolina? ¿Ya compró algo con lanolina? Hay una crema muy famosa en Brasil que se llama de carneiro, no sé qué, sebo de carneiro.
rico en lanolina. ¿De dónde se saca esa lanolina? De la lana de la oveja. ¿Sí? Entonces esa crema tiene una mixtura de la grasa mismo obtenida del tejido adiposo del carnero y más la lanolina, que tiene una función de hidratante, permeabilizante, protectora. Entonces, los triacilgliceroles, las ceras y los ésteres de colesterol, o sea, ese colesterol esterificado unido a un ácido graso, entonces aquí es colesterol más un ácido graso. Eso me da un éster de colesterol. Ese es totalmente hidrofóbico. Y la mayoría del colesterol está esterificado con ácido graso. Nosotros prácticamente tenemos colesterol libre en las membranas biológicas. ¿Vio una fotito ahí, verdad? Miren acá el colesterol. El colesterol, esta pelotita que te muestra ahí, es una hidroxila. Y esa hidroxila le da polaridad. Él es un lípido anfipático. Solo que a través de esa misma hidroxila, acá está, él va a ser esterificado. Él se va a unir con glúcidos y se va a unir con ácidos grasos. Entonces yo voy a tener un éster de colesterol. Esa molécula es hidrofóbica, muy hidrofóbica. Y la mayoría está así. Y por eso nosotros necesitamos de estas lipoproteínas para poder transportar ese colesterol muy hidrofóbico. Entonces las proteínas van a formar una cubierta, ¿verdad? Que puede estar en un medio acuoso y dentro un núcleo muy hidrofóbico. ¿Qué voy a tener en el núcleo? Triglicéridos y ésteres de colesterol. ¿Qué es lo que va a estar hacia la cubierta? Que tiene polaridad, que es un lípido anfipático. Los fosfolípidos. Algo de ácidos grasos libres. Algo de colesterol libre, así como estamos viendo en esa imagen. ¿Verdad? Después podemos citar aquí los ejemplos entonces de los lípidos anfipáticos. Anfipáticos. Ellos van a ser, ellos van a ser los ácidos grasos. Entonces vamos a poner aquí ácidos grasos libres, pero nosotros tenemos poquito libre. Ellos están esterificados, ellos están unidos con otras cosas, con el glicerol, formando fosfolípidos, formando triglicéridos. Ellos están unidos con el colesterol, formando ésteres de colesterol. Colesterol libre. Fosfolípidos. Lipoproteínas. Esos van a ser los lípidos anfipáticos entonces. Aquel lípido que tiene una porción polar, ¿verdad? Que puede formar puentes de hidrógeno con el agua, que puede estar en contacto con las moléculas de agua. Los lípidos se definen como aquellas sustancias de los seres vivos que se disuelven en solventes polares, sí, ya dijimos esto. Aquí, su importancia biológica, ¿verdad? ¿Por qué lo que vamos a estudiar este mundo de los lípidos? Son sustancias naturales que realizan un conjunto extraordinario de funciones en los seres vivos.
ahí podemos decir que tiene función estructural, porque ellos son los componentes de las membranas biológicas. Ellos tienen función energética. Ellos brindan 9.1 kilocalorías por cada gramo de lípido. ¿Cuánto era de los carbohidratos? 4. Entonces ellos son más del doble de energía, ellos dan por gramo de sustancia. ¿Qué más? En los animales, reserva energética, ¿verdad? Desde el vista punto nutritivo, son importantes fuentes de energía. Vehiculizan las vitaminas. Ese mundo de las vitaminas liposolubles. Nosotros necesitamos a los lípidos. Ellos solo se van a absorber a través de la acción de la digestión y absorción de los lípidos. Ellos tienen que formar parte de los kilomicrones intestinales para poder llegar a nuestra sangre, para poder llegar al hígado. ¿Y en qué momento se forma un kilomicrón? Solo cuando yo como una comida rica en lípidos. Por eso esas vitaminas recibieron el nombre de liposolubles. Y por eso esas vitaminas solo se tienen que suplementar cuando uno come. ¿Ah? Si yo tomo un cafecito, eso no es comer. Cuando yo como algo rico en lípidos, en grasas, cuando tengo una alimentación equilibrada, entonces yo voy a tener lípidos suficientes en mi dieta y en mi digestión para poder vehiculizar esas vitaminas. Entonces, muchos de estos lípidos actúan, ¿verdad?, como hormonas, como antioxidantes, como pigmentos, principios olorosos. Ahí entran los terpenos. Citronela, limoneno, mentol. Todos esos son sustancias hidrofóbicas presentes en los vegetales. Feromonas en los animales. Ese principio oloroso que los animales expilen, ¿verdad? Segregan. Que eso en muchas especies animales es fundamental para la reproducción. Las hormigas, por ejemplo. Las hormigas, ¿cómo se reconocen entre ellas que ellas forman un grupo? ¿Verdad? ¿Cómo es que un grupo? No es colmena, ¿verdad? Creo que es colmena que se llama también. Una colonia, una colonia. Sí, entonces cada hormiga tiene su colonia. No puede venir una hormiga acá que viene allá de la otra esquina del jardín y venir a entrar porque ella no intrusa. Esa colonia segrega un tipo de feromona que ellas se reconocen entre ellas. Entonces imagínate el impacto que tiene eso, ¿verdad? Y ahí entran las vitaminas. Entonces nosotros tenemos aquí un mundo de estas sustancias orgánicas, hidrofóbicas, anfipáticas, y ellas son muy variadas. Tenemos estructuras así como los esteroides, mira, una estructura ciclada. Tenemos estructuras así como los ácidos grasos, cadenas largas hidrocarbonadas, ¿verdad? Moléculas cicladas. Mira el beta-caroteno. Esta es nuestra provitamina A. El alfa-caroteno, poder antioxidante. Estas son las moleculitas con que las células hablan entre ellas. Eicosanoides, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclina. Todo eso es lípido. Aquí están los fosfolípidos constituyentes de nuestras membranas celulares. Ahí está nuestra grasa neutra, el triacilglicerol, componente básico de nuestro tejido adiposo. Entonces son muchos los representantes de este grupo y con variada función. Y ahí mencionaba entonces esas funciones, ¿verdad?
¿Qué dice ahí? Energía, reserva energética, estructural, antioxidante, hormona, pigmento. Todo esto tiene color. Todo esto está dado por sustancias lipídicas, hidrofóbicas, llamadas terpenos. Principios olorosos son también los terpenos. Ubiquinona, la coenzima Q10 es un terpeno, ¿sí? Todo lo que sea rojo, licopeno es un terpeno. Beta-caroteno es un terpeno. ¿Ya? Y nosotros, o sea que esos tipos de lípidos están presentes en nuestra dieta, ¿verdad? Y aquí vemos dos grupos de lípidos diferentes, ¿verdad? Esto rico en ácidos grasos insaturados y poliinsaturados que nuestro cuerpo necesita y no lo podemos fabricar, por eso tenemos que comer. Y de este lado, alimentos ricos en ácidos grasos saturados que nos sirven para energía, porque ellos lo que vamos a quemar como fuente de energía, para guardar reserva energética y como constructora de las membranas celulares. Entonces, ellos también tienen sus funciones, ¿verdad? Ellos también están en los alimentos procesados, ellos están en la carne, ellos están también en los vegetales. Solo que nosotros tenemos que tener un equilibrio en la dieta, y esa es la dieta mediterránea, ¿verdad? La dieta que tiene un equilibrio entre todos los grupos de alimentos. Y si nosotros vamos a hablar de los ácidos grasos, que existen dos grupos, saturado e insaturado, tenía que ser un saturado y un insaturado. Ese sería el equilibrio, uno para uno. ¿Cierto? Bueno. El salmón, ¿comemos todos los días? No. ¿Cuántas veces lo que comemos salmón? Una vez. ¿Comemos aceite de oliva todos los días? Sí. ¿Comemos aguacate todos los días? No. ¿Comemos frutos secos, las famosas oleaginosas todos los días? Sí. ¿Comemos avena todos los días? Sí. Bueno, ahora, ¿comemos panificados, procesados todos los días? Sí. ¿Comemos papas, ¿verdad? Frituras todos los días? ¿Comemos carne roja, carne procesada? ¿Cómo se llama? Los embutidos, ¿verdad? Que sería carne procesada todos los días. Jamón, salchicha, salame. ¿Alguien es gaúcho aquí? Nadie, ¿verdad? El salame forma parte de su dieta, ¿verdad? Bueno, papas fritas, hamburguesas, los famosos lunches, ¿verdad? ¿Esto cómo llamamos en castellano? A ver, los paraguayos, ¿cómo llamamos esto acá en Paraguay? Comida chatarra. Comida chatarra. Chatarra es ferro velho. ¿Verdad? Chatarra para ustedes es ferro velho. Tem outro nome para esse ferro velho? Essas coisas que já não presta mais e que vai buscar se alguma coisa serve. Bueno, para nosotros es chatarra. Cosa que ya no sirve más, que tem que jogar fora. Sí. Y bueno, y esto nosotros llamamos de comida chatarra. El famoso fast food, ¿verdad? ¿Qué es la característica del fast food? Muy procesado y mucha gordura saturada. Sí, porque eso es una función de los lípidos. El lípido es para dar textura y sabor a los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuanto más tenga, más rico es. Muy bien, entonces, ¿hay un equilibrio en lo que yo como entre esto y esto? No.
¿verdad? Esto como, no sé, una vez al mes, esto como 3 veces a la semana, ¿verdad? Esto como una vez a la semana y esto como 2, 3 a la semana. Entonces hay un desequilibrio ahí, evidentemente hay un desequilibrio. Y eso debería ser 1 para 1. ¿Por qué? Porque este fosfolípido de membrana, un ácido graso que está ahí, una piernita, debe ser saturada. Y la otra debe ser insaturada. ¿Y cómo vamos a conseguir entonces construir ese fosfolípido 1 para 1 si en nuestra alimentación no es 1 para 1? Y ese ácido graso insaturado, nuestro cuerpo no puede producir. Yo tengo que comer, pero yo me doy cuenta que mi alimentación no satisface esa demanda. Y por eso no vivimos 125 años o 150, como nuestro cuerpo podría vivir. ¿Sí? Para disfrutar de la vida. ¿Verdad? A mí me gustaría vivir 125 años. Porque mi expectativa de vida, yo creo que voy a vivir 70, 70, yo estoy preparada para vivir 70, 75 años con salud, ¿verdad? Y va a ser poco para poder disfrutar de todo lo que yo tengo para disfrutar en esta vida. Entonces yo quisiera vivir 125, 150 años, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vemos ese desequilibrio, ¿verdad? Porque esto nosotros no comemos todos los días, ¿verdad? Y otra cosa, que nuestros alimentos naturales, nuestra fuente de alimentos, ya no tienen también las mismas propiedades de 20, 30 o 50 años atrás. Que esto está muy contaminado, que aquella naranja que a 50 años atrás se colectaba a mano, ¿verdad? Había colectores, se iba no pé de laranja y pegaba a laranja con la mano. Colectaba las frutas con la mano. Hoy, ¿cómo se hace la cosecha de la naranja de los cítricos? É uma máquina que vai, pega, sacode y se cae todo. Ese golpe que los cítricos reciben desde el momento de su cosecha, de su lavado, de su encajonamiento y su transporte, disminuye nuestras vitaminas en 50%. Entonces, aquella naranja que tenía 100 miligramos de vitamina C a 50 años atrás, hoy llega para nosotros con 25, con 50. La mitad, ¿sí? Entonces también podemos explicar eso, porque el paciente viene y te dice, no, pero yo me alimento súper bien, yo invierto en mi alimentación, yo gasto tanto esto, porque yo como bien, porque yo como frutas, verduras, grasas poliinsaturadas, como muy bien. ¿Cómo voy a tener deficiencia de esas vitaminas, de esos ácidos grasos? ¿Cómo voy a tener deficiencia si yo como bien? Porque nuestros alimentos hoy en día ya no tienen el mismo valor nutricional. Eso sabemos, ¿verdad? Además que tenemos una alimentación muy procesada, lleno de aditivos, conservantes, colorantes, saborizantes, ¿verdad? Y eso perjudica mucho en la absorción de nuestros nutrientes verdaderos. Entonces, eso también hay que saber, ¿no? Prácticamente imposible vivir hoy, ¿verdad? Solo de estos alimentos sin procesar. Sí. Erea. Y todo eso y mucho más, todo eso, erea. Todo lo que decís. Uy, socorro. Bueno. No soy la más indicada para enseñarle guaraní a ustedes. ¿Podés leerme, por favor, esto que dice ahí? Importancia biológica. Vamos a empezar acá. El estudio de los lípidos tiene especial interés desde el punto de vista biológico, porque son componentes fundamentais de todos os seres vivos, constituem uma parte essencial das membranas celulares.
Bueno, entonces vamos a ir anotando eso, ¿sí? Importancia biológica. Así como nosotros anotamos 5 importancias biológicas de los glúcidos, ¿verdad? Vamos a anotar también la importancia biológica de los lípidos. Importancia biológica. Y esto puede salir en el examen para citar, ¿sí? Cita las 5 importancias biológicas de los glúcidos. Cita la importancia, por lo menos 3 importancias biológicas de los lípidos. Entonces vamos a anotar uno. ¿Qué dijo ahí? Estructural, membranas biológicas. Tiene una función estructural. Membranas biológicas. Eran constituyentes, ¿verdad? Los lípidos de esas membranas. Lípidos, carbohidratos, proteína. ¿Cuánto por ciento de toda la membrana era lípido? Eso aprendieron el año pasado en biología. ¿Cuánto era lípido? 10%, 30%, 50%. 50%. La mitad de todo lo que forma aquella membrana biológica que está ahí, la mitad de todos sus constituyentes son lípidos, fosfolípidos y colesterol. Fosfolípidos y colesterol. Entonces eso nos está diciendo allí, son los componentes fundamentales de todos los seres vivos, constituyen una parte esencial de las membranas biológicas. Kilos y kilos tenemos en nuestro cuerpo de estos lípidos constituyentes de nuestras membranas, porque estamos formados por trillones de células y cada celulita está formada por gran parte de estos elementos químicos. Siguiente, la siguiente compañera. Los animales forman el principal material de reserva energética. Entonces vamos a poner ahí fuente de energía y reserva energética, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí energética primero. Energética. Y es doble. Fuente y reserva. Son cosas distintas, ¿verdad? Fuente de energía. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que 1 gramo de ácido graso saturado, nosotros no quemamos ácido graso poliinsaturado como fuente de energía. Es tan precioso, valioso y escaso en nuestro cuerpo que la célula no se va a suicidar quemando ácidos grasos poliinsaturados como fuente de energía, ¿sí? 1 gramo de ácido graso saturado nos va a fornecer 9.1 kilocalorías. Y otro es la reserva. La reserva energética que va a estar en forma de grasa neutra, que nada más es los triacilgliceroles almacenados en el adipocito. Siguiente. Desde el punto de vista nutritivo, los lípidos de los alimentos son importantes fuentes de energía con alto contenido calórico y además vinculan las vitaminas polisolubles y otros nutrientes de naturaleza hidrofóbica. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Vehiculizan sustancias hidrofóbicas. ¿Cómo? Vamos a poner aquí. Vitaminas liposolubles. Y ahí pueden citar las vitaminas liposolubles. Los retinoides. Los calciferoles
los tocoferoles y las quinonas. Entonces las vitaminas A, porque son varias, ¿verdad? Nosotros no tenemos una vitamina A, hay 3. Y la vitamina D, hay 2, más un precursor que tenemos en la piel, la 7-dehidrocolesterol. Los tocoferoles hay 4. El más importante para nosotros, el alfa-tocoferol. Y las quinonas hay 3. ¿Sí? La K1, la K2 y la K3. La más importante para nosotros, la K2. Vehiculizan antioxidantes, moléculas con poder antioxidante. ¿Quién ya escuchó hablar sobre el PQQ? PQQ. PQQ. Pirroloquinolina quinona. Pirroloquinolina quinona, el famoso PQQ, PQQ. Mitocondriogénesis. Estimula la formación, la biosíntesis de nuevas mitocondrias dentro de nuestras células. ¿Qué impacto eso puede tener para nosotros? Energía, poder cognitivo, pensamiento, ¿sí? Retención, vitalidad, fuerza. Se eu sabia disso antes, ¿verdad? Previene la formación de los cabellos blancos, porque uno de los factores de formación de cabello blanco, también de forma precoz, es los radicales libres, es la oxidación en el cuerpo. Y él es un poderoso antioxidante, elimina los radicales libres. ¿Sí? PQQ, pirroloquinolina quinona. PQQ para nosotros en castellano. Es una molécula hidrofóbica presentes en todo lo que sea de color y sobre todo color verde. Kiwi. ¿Después? Brócolis, salsinha, cebolinha, manzana verde. Muchas veces más poderosa que la vitamina C como poder antioxidante. Su hermanita, coenzima Q10 o coenzima Q. Coenzima Q10 es un tipo, ¿verdad? Pero es la coenzima Q. Su hermanita, la hermanita de la PQQ. Coenzima Q. Coenzima Q. A ubiquinona. Un componente de las crestas mitocondriales. La coenzima Q10 es la que va a atrapar todos los electrones, los protones que está trayendo NAT y FAT a la cadena transportadora de electrones. Ella es la que va a coordinar el trabajo de oxidorreducción que va a ocurrir allí. Es ella la que va a gerenciar qué es lo que ocurre con los electrones que llegan allí con esos hidrogeniones, y ellos son radicales libres. Sí, ellos son electrones que están chispeando ahí.
Si no hay un buen gerenciamiento, esa mitocondria se va a dañar y puede provocar la apoptosis celular. Imagínate un poco. Una mitocondria dañada, ella va a crear un mecanismo de defensa y va a decir, hay algo que está ocurriendo aquí, hay algo malo que está ocurriendo aquí. Yo tenía un acuerdo con mis células de simbiosis, ¿verdad? Yo trabajo para ella, pero ella me da lo que yo necesito, lo que yo quiero. Tenía un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo já expirou. Agora eu vou mandar tudo para o maço aqui. Ella va a gerenciar la muerte de esa célula. ¿Sí? La ubiquinona en las carnes, en los vegetales, en todo que tenga mitocondria. Todo que tenga mitocondria, todo organismo vivo que tenga mitocondria es la fuente de la ubiquinona. Pero nuestro cuerpo produce la ubiquinona. Y produce en la misma vía de síntesis del colesterol. O sea, a medida que yo estoy sintetizando colesterol, unos metabolitos precursores son retirados para fabricar la ubiquinona. Por eso el paciente que toma hipolipemiante, aquel famoso fármaco para frenar la producción de colesterol, sufre de dolores musculares intensos e incluso puede causar rhabdomiólisis, destrucción de la fibra muscular. Aí o médico vai, toma estatina, toma estatina, toma estatina. ¿Y la ubiquinona? Las estatinas tenían que traer la coenzima Q10 como suplemento dentro de su caja. ¿Sí? Esa es una negligencia muy grande del médico dar estatina a los pacientes y no suplementar la ubiquinona, porque el cuerpo va a dejar de producir y lo que nosotros comemos a través de los alimentos no satisfacen la demanda. Después vamos a hablar de eso cuando lleguemos a colesterol. Entonces aquí tenemos estas moléculas. Hay un grupo muy grande, ¿verdad?, de moléculas antioxidantes donde toditas esas que estamos citando entran y ellos son los terpenos. Que yo ya le estaba citando, ¿verdad? Licopeno, beta-caroteno. ¿Por qué es bueno consumir beta-caroteno? ¿Qué ustedes ya escucharon sobre el beta-caroteno? Bronce. Antioxidante. Prevenir el daño celular por esos rayos que van a llegar a la piel y pueden dañar la piel. Es un protector. ¿Qué ustedes escucharon sobre el licopeno? Licopeno. No tomate. Licopeno del tomate. Alfa-licopeno. Se suplementa muchísimo. Poderoso antioxidante. Antienvejecimiento celular. Todo lo que sea antioxidante tiene una acción antienvejecimiento celular. ¿Sí? Entonces ahí vos tenés el licopeno, vos tenés el resveratrol. Creo que una vez ya le comenté a ustedes, una bioquímica, no es alemana su nacionalidad, pero es más o menos ahí. Húngara creo que era. Ella ganó un premio Nobel por hacer un estudio sobre los telómeros, ¿verdad? Y que ella vio que a medida que esos telómeros, que son las puntitas de los cromosomas, se van acortando, se van achicando, la célula va muriendo. Y eso se traduce en un envejecimiento celular. Y ella también, después otra bioquímica española, que estudió 10 años el resveratrol, vio cómo el resveratrol prevenía el acortamiento precoz de los telómeros. Y ahí se asoció muchísimo, ¿verdad? Porque los vinos tintos son muy ricos en resveratrol. Y alguna vez ya habrán escuchado que una copa de vino tinto es cardioprotectora. Tiene poder antioxidante. Justamente por el contenido de resveratrol que puede tener. Ese resveratrol está en la cáscara de las uvas moradas, de los frutos morados. Mira la col morada ahí. Vos tenés ahí los mirtilos, ¿verdad? En Paraguay se llama, ¿cómo era que se llamaba en Paraguay? La frutita lilita esta, el blueberry.
Amora también tiene resveratrol, pero no es la mora. Arándanos. Tiene un nombre medio extraño, ¿verdad? Arándanos. Entonces, hoy en día se saca mucho el resveratrol para suplementar en el paciente. Es un buenísimo antioxidante, antienvejecimiento. Es utilizado para las defensas también. Entonces, todos esos lípidos que tienen esa acción antioxidante entran dentro de este grupo acá, llamado terpenos. Terpenos. Los carotenoides, mira cómo estamos viendo ahí los carotenoides, todo lo que tenga color intenso, amarillo, marrón, naranja. Ellos son los principios olorosos, ¿verdad? Agarramos cualquiera una de esas frutas, de esas verduras, tienen su olor característico. Son los principios olorosos de los vegetales. Esos son los terpenos también. Muchos de ellos usamos en la industria química para fabricar productos de limpieza. Aroma citral, ¿verdad? Aroma cítrico. Perfumes. Usamos muchísimo para fabricar aceites esenciales para la aromaterapia, porque muchos de ellos desencadenan acciones dentro de nuestro cuerpo, algún tipo de actividad fisiológica, vasodilatadora, vasoconstrictora, relajación de músculo. Por eso es el fundamento del uso de esos aceites esenciales en la aromaterapia, ¿verdad? Lavanda, limoneno, el romero. El romero tiene un principio, un terpeno que es antiinflamatorio y también tiene acción bactericida. Así como el jengibre. El jengibre tiene un terpeno que se llama gengirol. Gengirol. Y tiene propiedades bactericidas, tiene propiedades vasodilatadoras, incluso termogénico. Vamos a citar otro ejemplo acá, 4. Precursores hormonales. Y aquí van a entrar 2 grupos de sustancias importantes. Los esteroles y los eicosanoides. Entonces ya saben, ese grupo de moléculas esteroideas que se ha identificado más de 60 tipos diferentes, distintos, con diversas acciones. Imagínate un poco, 60 tipos de metabolitos esteroideos que tienen alguna actividad en nuestras células. Eso se ha identificado. Y todos ellos parten de un lípido común, ciclopentano perhidrofenantreno, nuestro famoso colesterol. Y los eicosanoides, que son aquellas moleculitas, ¿verdad?, que nosotros vamos a construir a partir de ácidos grasos esenciales como el omega 6, como el omega 3. Pero para eso tenemos que tener la materia prima, ¿verdad? Ácidos grasos poliinsaturados. Y estos eicosanoides son nombrados como hormonas locales, porque tiene acción autócrina y parácrina. ¿Sí? También con diversas acciones, vasoconstrictora, vasodilatadora, quimiotaxis. Entonces, ese es
el mundo de los lípidos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Este mes de abril y prácticamente mayo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo tranquilo? Doutora, tem uma dúvida. Sí. Assim, ó, você pode passar um slide, passar o slide aqui. Quando começa, assim, a minha dúvida é a questão química da coisa. Ajá, la estructura. Sim, de tudo que nós falamos até agora. Toda a parte, assim, quando você não está falando disso, química, propriamente dita, parece que eu me perco um pouco. Resumindo, tem um pouco de receio com isso daí. Como é que vai ser cobrado isso? El tema de la química, la estructura Exato. química, Estrutura sí. química, disso tudo, Sí. eu consigo... Entonces, claro, porque eso es más aplicable, Isso. ¿verdad? Exato. Y esto un poquito más abstracto. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene poca base en química, ¿verdad? Entonces, en el colegio, realmente son pocos que tuvieron la oportunidad de tener un buen profesor de química y poder mostrar esas estructuras, hacer una buena clasificación de esa estructura, porque yo veo que en el ensino medio ellos se preocupan mucho en nomenclatura.